Buenos días, chicos. Bien, pues vamos a continuar un poco con el tema 9, ¿vale? Hemos visto un poco sobre el origen de la vida y ahora queremos empezar un poco en lo que viene siendo el origen de lo que es la biodiversidad. Y para ello hoy vamos a hacer un pequeño recorrido histórico, ¿de acuerdo? Desde el comienzo de los tiempos hasta, bueno, pues un poco las ideas que dan pie a las ideas al previo, digamos, de lo que es la base de las teorías actuales, que es el darwinismo, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos con el origen de la biodiversidad. ¿Cuáles son las ideas iniciales? Bueno, pues a comienzos del siglo XIX los naturalistas eran conscientes de que había una enorme variabilidad de las especies. Gran parte gracias a este hombre de aquí, Carl von Linneo, ¿vale? Linneo crea un sistema de clasificación, ¿vale? Lo que él denomina el sistema de clasificación natural. Su sistema de clasificación era muy bueno, es tan bueno que es el que usamos hoy en día, ¿vale? Obviamente se ha modificado desde entonces y sobre todo se ha ampliado una barbaridad, pero el sistema de clasificación y de nombramiento de las especies que usamos hoy en día sigue siendo el que ideó Carl von Linneo, ¿vale? Bueno, en este caso él era un creacionista, ¿vale? Él creía en que Dios había creado a todos los seres vivos, ¿vale? Eh, en este caso, bueno, pues él lo único que hacía era clasificar a los seres vivos de Dios, ¿vale? Entonces se basaba en las creencias literales de la Biblia. Pero, bueno, eh, también a su vez hay dos variantes, ¿vale? Una es que las especies podían haber sido modificadas, pero principalmente se pensaba en el fijismo, es decir, que las especies eran inmutables, que eran tal y como los había creado Dios en su momento, pues tal y como los había hecho, eran hoy en día, ¿vale? Y se basaban pues en fósiles y cosas así, aunque a su vez había fósiles que decían que no. Entonces, bueno, pues como había fósiles de especies que ya no existían, ¿vale? Pues aparece eh, una idea que es la del catastrofismo, ¿vale? De Georges Cuvier, ¿vale? Y se basa pues en dos ideas principales. Por supuesto, el catastrofismo lo que hace es no se aleja del creacionismo, pero sí del fijismo, ¿vale? Entonces, Cuvier, este hombre que tenemos aquí, ¿vale? Él plantea que obviamente las especies, aunque fueran creadas por Dios, luego han sido expuestas a catástrofes naturales a lo largo de la historia. Hoy en día nosotros tenemos la teoría esta del meteorito que ayuda que extinga a los dinosaurios, ¿vale? Pero él hablaba un poco más de lo que viene siendo el diluvio universal, ¿vale? Es decir, que en el diluvio universal, digamos que Noé no habría podido salvar a todas las especies que hay en la Tierra, sino que pues algunas se habrían extinguido porque no habría podido escoger pues una pareja de cada o algo así, ¿vale? Bueno, pues un poco esto es lo que la base que se encuentra las ideas, ¿vale? Pero ya desde hace mucho antes se pensaba que no podía ser cierto, es decir, que las especies no habrían sido tan inmutables, sino que habrían cambiado. El primero que lo propone es Anaximandro, ¿vale? Anaximandro en el siglo V antes de Cristo, ¿vale? Es decir, estamos hablando de más de 2000 años antes de estos hombres, ¿vale? Y Anaximandro ya defendió en su momento la idea de la evolución de algunas especies, ¿vale? Es decir, que algunas especies sencillas habrían ido haciéndose más complejas por procesos naturales, ¿vale? Y él propone, por ejemplo, que los animales terrestres habrían provenido de los animales acuáticos. Bueno, más adelante, más contemporáneo, tanto a Linneo como a Cuvier, de hecho, tenía la misma edad que Linneo, ¿vale? Es Georges Louis Leclerc, ¿vale? Leclerc en su momento era un naturalista francés, ¿vale? Y él propone que las especies sí podían haber sufrido cambios a lo largo de la historia y que además estos cambios habrían sido originados por el medio ambiente. Sin embargo, habría dado lugar pues a pequeñas variedades o híbridos dentro de las especies, pero
esto él no lo propone como no un avance, sino como un retroceso, es decir, habría sido una degeneración de las especies, ¿vale? Por procesos, eh, digamos, no naturales, ¿vale? Al final los híbridos y cosas así, pues habrían sido como monstruosidades casi, ¿vale? Entonces él propone que sí hay cambios en las especies, pero que dan lugar, pues eso, a especies degeneradas. Y luego más adelante, un poquito más, aparece Erasmus Darwin, ¿vale? Erasmus Darwin no es Charles Darwin, ¿vale? No es el Darwin famoso, pero sí que es familiar suyo. De hecho, es el abuelo de Charles Darwin, ¿vale? De hecho, es una de las máximas inspiraciones de Charles Darwin a la hora de proponer sus teorías, ¿vale? En el caso de Erasmus Darwin, él era partidario del transformismo de algunas especies en otras, ¿vale? A lo largo del tiempo. Aunque, bueno, pues en sí, aunque él pensaba en ello, incluso llegó a escribir alguna cosa, él no propone una teoría realmente coherente, ¿vale? Ni tampoco propone muchos ejemplos ni nada por el estilo, ¿vale? Pero como digo, es muy importante porque sirvió de inspiración para su nieto, ¿vale? Digamos que el primer gran evolucionista o científico que propone la evolución es Jean-Baptiste de Monnet, ¿vale? Conocido como el Caballero de Lamarck, ¿vale? O también como Lamarck, sin más, ¿vale? Él propone una teoría, ¿vale? Que es la teoría de Lamarck, que hoy en día, bueno, pues es bastante absurda y sabemos que no es cierta, ¿vale? Pero es un grandísimo científico. Yo creo que es uno de los, es una opinión personal, pero es uno de los grandes científicos más desprestigiados a lo largo de la historia, ya que su teoría pues claramente es falsa. Pero bueno, vamos, antes de avanzar un poco con su teoría sobre la evolución, os comento un par de cosas. Hasta Jean-Baptiste de Monnet, lo que teníamos eran naturalistas, es decir, gente que estudiaba la naturaleza. Bueno, pues Jean-Baptiste propone un término que es el estudio de la vida, la biología, ¿vale? Es decir, a partir de él empieza a existir la biología como tal, ¿vale? Él también propone una gran diferenciación entre animales invertebrados y vertebrados. Él estudiaba principalmente animales, ¿vale? Y él propuso el origen de la vida como un proceso natural basado en leyes físico-químicas, es decir, que no había sido una creación de Dios, que habría sido un proceso natural. Bueno, fue motivo de mofa, ¿vale? Porque obviamente todo lo que era fuera del creacionismo, fuera de las leyes de Dios, pues en ese momento eran herejías y no se solían aceptar, ¿vale? Bueno, en este caso, Lamarck, ¿vale? Propone en 1809, en su libro Filosofía Zoológica, una teoría muy importante, ¿vale? En esta teoría, bueno, pues él explica el aumento progresivo en complejidad a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, que las especies se harían cada vez más complejas a medida que pasara el tiempo. El problema es que él se equivoca un poco en la forma en la que lo hacen, ¿vale? Pero digamos que él es el primer gran proponedor de lo que es la evolución, ¿vale? Bueno, él se basa en estos tres puntos, ¿vale? El primero es la importancia del ambiente, es decir, la modificación de los seres vivos va a ser llevada a cabo por las condiciones del medio, ¿vale? Ese va a ser el motor del cambio. Si no cambia el medio, las especies no tienen por qué cambiar, ¿vale? Bueno, eso a día de hoy es bastante cierto, ¿de acuerdo? Luego él propone la ley del uso y del desuso, es decir, en funciones de las necesidades, las especies, de las necesidades que impone el medio natural, las especies desarrollarán más unos órganos que otros y otros órganos se verán degenerados, ¿de acuerdo? Por su desuso, ¿de acuerdo? Una de las máximas de Lamarck fue la función hace la forma y no al revés, ¿vale? Bueno, digamos que aquí es donde mete más la pata, pero bueno, hasta ahora pues el hombre había acertado bastante, ¿vale? Y donde ya mete la pata hasta el fondo es en la herencia de los caracteres adquiridos, es decir, él propone que los cambios que son ventajosos son heredados a la descendencia, ¿vale? Y aunque digamos que sí, puede ser más o menos así, pero el problema es que los caracteres que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida no se heredan de esa forma, ¿vale?
Con todo esto, como he dicho antes, él propone el aumento progresivo de la complejidad a lo largo del tiempo, ¿vale? Y esta imagen de las jirafas que he puesto tanto es que es muy llamativa porque es como lo explica él principalmente o su principal forma de explicarlo, ¿vale? En este caso, las jirafas vivirían en un ambiente donde habría mucha competencia por las hierbas bajas y por las ramas bajas de los árboles, y entonces lo que van haciendo es ir estirando progresivamente el cuello. Es decir, que a lo largo de la vida, pues una jirafa habría estirado mucho su cuello y se lo habría hecho muy largo. Y eso, su descendencia heredaría ese cuello largo, ¿vale? Bueno, pues eso es completamente falso, ¿vale? Porque eso podríamos extrapolarlo un poco, como sabéis que me gusta llevarlo al absurdo, ¿vale? Pues imaginaros que una persona, pues de estas que van al gimnasio, se fibran muchísimo, etcétera, etcétera, están cuadrados, tienen un hijo, su hijo no va a nacer como un pequeño luchador de lucha libre, ¿vale? No va a estar cuadrado, no va a estar musculado, ¿vale? Entonces, lo que las características que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida no son heredables, ¿vale? Es decir, si yo tengo una cicatriz en la frente, mis hijos no van a tener una cicatriz en la frente. Eso no se va a heredar, ¿vale? Y habría sido un carácter adquirido a lo largo de mi vida. Entonces, bueno, pues aunque Lamarck pone la base del evolucionismo, sabemos que pues falló en su teoría, ¿de acuerdo? Pero es muy importante porque eso va a dar pie a luego a dos científicos, Charles Darwin y Alfred Wallace, para dar lugar a lo que es la teoría de la selección natural. Pero eso ya será otra clase, chicos, así que por ahora esto es todo. Un saludo.